Bienvenidos nuevamente al tutorial de Python. Bien, vamos a continuar con los conceptos básicos y en esta ocasión vamos a ver cómo introducir datos a través de la línea de comando, cómo realizar entradas de datos. Bien, para ello vamos a utilizar una función llamada input. Bueno, vamos a ver un pequeño programa, vamos a crear un pequeño programa en el cual vamos a solicitar al usuario que introduzca dos números. Y con estos dos números retornaremos una suma. Bien, vamos a empezar, guardando el script, al cual vamos a llamar input.py. Bien, vamos a empezar mostrando, por ejemplo, un mensaje, programa para sumar dos números. Bien, bueno, vamos a crear una variable a la cual vamos a llamar número 1. Bien, vamos a utilizar la función input. Bien, y vamos a incluirle un texto que va a permitirnos informar al usuario de los datos que debe de introducir. Esto no es obligatorio, pero bueno, está bien, por ejemplo, para decir, por ejemplo, introduzca el primer número. Bien, vamos a crear la segunda variable, número 2, para el segundo número. Y vamos a mostrarle el siguiente texto informativo al usuario. Introduzca el segundo número. Muy bien. Y vamos a crear una variable llamada total, donde vamos a mostrar, donde vamos a sumar número 1 y número 2. Bien, pero es muy importante que tengamos lo siguiente en cuenta. La entrada de datos que realicemos se va a convertir al tipo string. Y si queremos sumar, vamos a tenerlo que convertir al tipo numérico. Por ejemplo, podemos utilizar la función float para convertirlo al tipo numérico, en este caso decimal. Por ejemplo, número 1, convertimos al tipo numérico. Si no, de lo contrario, lo que va a hacer es concatenar. Bien. Y podríamos mostrar la suma con el siguiente mensaje. La suma de los números número 1 y número 2 es igual a total. Bien, vamos a ver este pequeño programa. Guardamos y vamos a abrir una consola. Bien, ejecutamos el script. Bien, aquí nos está solicitando que introduzcamos el primer número. Bueno, deberíamos de incluirle un espacio, por ejemplo aquí 2 puntos y un espacio para que no aparezca junto. Bien, vamos a ejecutar nuevamente el programa, vamos a ver. Vale, lo ejecutamos nuevamente. En el próximo capítulo vamos a ver cómo capturar errores y bueno, lo vamos a ver también a través de un programita con entrada de datos. Python input.py. Bien, ejecutamos nuevamente el script. Bien, introduzca el primer número. Bueno, vamos a incluir por ejemplo 10,20. Introducimos el segundo número, por ejemplo 10,20. Bien, y aquí tenemos el resultado. La suma de los números 10,20 y 10,20 es igual a 20,4. Bien, como podéis ver, podemos introducir datos a través de la línea de comandos. Y para obtener el valor, pues lo podemos ir almacenando, como podemos ver, en variables. En número 1, pues guardamos el primer valor que introduzca el usuario. Y en número 2, el segundo valor que introduce el usuario. Y luego podemos realizar operaciones como hemos visto aquí. Y bueno, lógicamente al final mostramos el total.
de, en este caso, la suma de la primera entrada de datos más la segunda entrada de datos del usuario. Bien, esto es un pequeño ejemplo de ver cómo funciona la entrada de datos en Python. Y como podéis ver, no es nada complicado. Bien, y por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.